¿Alguna vez te has sentido acompañado, observado, protegido o acosado? Si la respuesta es sí, pues quédate a escuchar las siguientes historias. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este tercer capítulo de terror que no te dejará dormir. Yo soy Yue y ellas son Ome y Chantal. ¿Cómo están? Bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos a divagar? Bueno, pues, ¿qué les parece si se presentan, chicas? Mi nombre es Chantal, me dedico a la docencia, tengo una perrita que me cuida de los malos espíritus. Bueno, 2 perros. Ok, bueno, yo soy Omega, también trabajo en el sector educativo como administrativa. Hago cartonería, tengo proyectos de arte y también tengo 2 perros. Y estamos aquí divagando con Yui. Muy bien. Bueno, chicas, ¿ustedes se han sentido alguna vez acompañadas, observadas, protegidas? Sí. Sí. Muchas veces. Pues yo tengo una historia que recuerdo mucho porque fue hace varios años. Y de hecho fue un día que yo regresé de la secundaria. Yo estudiaba en un colegio donde los sábados teníamos deporte. Entonces yo regresé a casa y recuerdo que en ese tiempo vivíamos en una casita de Infonavit en Acapulco, pero ahí tienen 2 pisos. Entonces yo estaba en la sala que era aquí la planta baja y en la parte de arriba pues había como una esquina para subir y había un hueco que quedaba así más o menos. Entonces yo recuerdo que llego de la escuela, prendo la tele y estoy yo viendo la tele y la tele estaba ahí acomodada en ese hueco y de repente, o sea, les juro que yo vi un rostro negro que hizo esto. Y yo me quedé así, como que yo así de, pero ¡qué raro! ¿Quién sabe quién es? No, en el hueco entre la escalera, el mueble de la tele y la escalera, o sea, quedaba un hueco así y yo vi así. Y yo pues yo estaba algo cansada y estaba viendo la tele y yo nada más me acuerdo que pensé así de, ¡qué raro! ¿Quién será? Y seguí viendo la tele, pero luego reaccioné y dije, mames, estoy sola. Y volteo a ver y ya no había nada. Entonces ese fue mi primer contacto con esa entidad, energía, no lo sé. ¿Por qué lo cuento? Porque después de esa ocasión nos mudamos de casa a un departamento que en Caleta con mi mamá y ahí viví casi 10 años. Entonces en ese departamento yo siempre sentía que había algo, desde la ventana que me veía, como que estaba ahí pendiente. Y recuerdo que igual un día yo estaba en la casa sola y estaba en el cuarto y de repente escuché así pasos. Y yo pensé por alguna extraña razón que era mi hermano que había llegado y como pues en ese tiempo la puerta estaba sin llave, pues dije, pues entró, ¿no? Y ahí viene. Y escuché los pasos y yo estaba esperando que mi hermano me hablara, pero no pasó, no me habló, no nada. Entonces yo salí a ver porque dije, qué raro, pero alguien ya entró, alguien está en la casa. Y no había nada. Entonces yo recordé cuando vi esa sombra y esa mirada. Y yo dije, ¿será la misma cosa? Y sí, y era un poco extraño. Yo siento que él, la cosa que haya sido o lo que haya sido, cosas si estás ahí, le gustaba. Saludos, ya te superé. Ya no te vino siguiendo de acá. Ya no me siguió aquí a Morelos. Pero sí recuerdo, fíjate que en realidad, a veces cuando yo tenía así algún plan de hacer algo, como que me decía, o como que escuchaba algo que me decía, no, o haz lo contrario. Y cuando le hacía caso, las cosas me salían muy bien. Entonces, yo a veces me sentía como en un juego del gato y el ratón. Y recuerdo que también pasaron los meses del incidente de los pasos. Y un día yo estaba acostada en la cama, ahí mismo en el departamento de mi mamá. Y sentí que alguien se sentó. Yo estaba boca abajo, a punto de dormirme en el día. Y es que yo no duermo en el día porque siempre me pasan cosas raras, ¿no? Ajá. Entonces sentí que alguien se sentó, así que se sentó, y yo así de, ay, ¿quién sabe quién es?
Y volteo y no había nadie. Y yo así de, no, es la cosa es rara. Y era muy incómodo y extraño, pero al mismo tiempo no sentía la necesidad, ¿sabes? Como de buscarle una solución. O sea, es que yo creo que teníamos una relación muy extraña. Bueno, esa cosa tenía una relación muy extraña conmigo, ¿no? Porque yo en ningún momento recuerdo haber hecho un ritual raro, ¿no? De esos que luego, o jugar la Ouija, o sea, cosas que te abren los portales energéticos. O algún familiar fallecido. Exacto, a veces siento que era un bisabuelo, porque eso el primer contacto fue en la Colosio, y vivía yo muy cerca de mi abuela. Y de hecho mi abuela tenía una foto de su padre, mi bisabuelo, y a mí ese señor siempre se me ha hecho muy raro, ¿no? Como que tenía así una mirada rara, y yo veía la foto así como de, Pero pero no lo sé, nunca lo supe realmente. Y una vez, bueno, mi mamá es cristiana, saludos jefecita, una vez ya sabes que hacen cadenas de oración, ¿no? Y todo el rollo, y pues yo estaba ahí, porque en ese tiempo pues yo iba a la iglesia. Y recuerdo que cuando empezó a orar así el pastor, me dijo que yo tenía así como una maldición de mi familia, y yo así como de, qué raro, no creo, ¿no? Pero eso pasó, o sea, mucho antes de yo ver a la cosa negra. Yo le decía la cosa negra porque es lo único que recuerdo, o sea, yo recuerdo esa mirada y recuerdo que el rostro era negro, los ojos eran negros y así, o sea, esa mirada fija. Pero no se le veía así como nuestro ojo. No, pero lo blanco, ¿no? No. O sea, era como, ¿cómo le dicen? Como tonalidades negras, o sea, pero todo era negro y yo sabía que me estaba viendo. Y yo lo vi. ¿Le brillaba, no? Algo. Pues fíjate que lo único que yo recuerdo es ese gesto así como de inquisitivo, como si quisiera acercarse. Y yo recuerdo que yo en mi pues en mi mente de puberta, que no sabe racionalizar y que estaba más pendiente de ver qué iban a pasar en la tele, pues yo nada más recuerdo que fue, sí, chido. Y luego como a los segundos reaccioné y dije, no mames, es que estoy sola, ¿qué era? Y sinceramente dejé pasar un tiempo y subí a ver, y pues sí, obviamente no había nada, porque después como que mi lado racional dijo, no, y si alguien se metió a la casa, pero estaba cerrado, yo abrí, yo entré, ni siquiera subí, o sea, me puse a ver la tele luego, y fue que pasó eso. Pero era extraño porque te digo que yo no sentía un temor así desmedido a querer quitármelo, a hacerme una limpia, algo, porque a veces yo escuchaba que me aconsejaba. Entonces era así como de que, ¿qué quiere? ¿No? Nunca lo entendí. Y realmente vivir en el departamento de mi mamá a mí me aterró muchísimo. O sea, había veces en las que yo iba al baño en la madrugada y no te miento, yo hacía esto. Me iba corriendo, salía de mi cuarto corriendo, iba al baño, hacía mis asuntos, me regresaba corriendo al cuarto y así era mi vida en la noche. En el día como que lo controlaba y yo me sentía poderosa, pero ya en la noche todo cambiaba. Entonces, ya después de un tiempo, pues yo empecé a vivir sola y la cosa se fue. Bueno, mejor dicho, yo me fui de ella porque creo que se quedó en el departamento de mi mamá. O sea, no lo sé sinceramente que haya sido de esa energía, pero pues que Diosito te bendiga, que hayas encontrado la luz o lo que sea. Y a veces yo digo, o a lo mejor sería cosa de mi imaginación, pero es que te prometo que había veces en las que yo decía, por ejemplo, ahorita voy a ir, no sé, al banco y voy a hacer tal trámite, pero escuchaba algo que me decía, no, mejor ve a tal hora o ve tal día, y lo hacía, y o sea, las cosas me fluían rápido, o sea, era como si me dijera que era lo mejor que yo tenía que hacer. Y yo me di cuenta que cuando yo hacía lo que me decía o lo que yo sentía, es que yo no lo escuchaba así como tú me oyes, yo lo escuchaba en mi mente, o sea, mi energía lo sentía, y yo decía sí, o incluso para caminar por un lugar o hacer algo, comer algo. Pero después de un tiempo, te digo, o sea, yo me fui a otro lugar, bueno, incluso a otro estado, y pues ya no lo he sentido, nunca más lo volví a sentir. Fueron unos años muy extraños. Pero bueno, ese fue así en la casa. Luego te cuento. Ok. Bueno, pues continuando con las historias, ¿quieres contar algo, Omega? Sí, de hecho esta es una historia familiar, igual, o sea, yo soy de Acapulco, o sea, ya nos conocimos. Entonces, mi familia, pues la mayoría es de Guerrero, ¿no? Aquí tengo familia en Morelos,
pero esta historia sí es como que de primera mano porque le pasó a mi mamá. Y cuando me contó esa historia, yo recuerdo que pues como que a veces no le creía porque pues igual, ¿no? Toda la cuestión del ámbito cristiano, ¿no? Y dices, bueno, es que se supone que eso como que no se ocupa, pero mi mamá me cuenta esta historia que ella de adolescente, pues hubo un tiempo en el que no vivía con mis abuelos porque ella estuvo estudiando aquí y en Chilpancingo. Entonces ella pues primero estaba estudiando en Chilpancingo, me parece que la secundaria. Entonces estaba viviendo con una de sus tías, tía abuela, entonces pues esta casa es una casa familiar, ¿no? O sea, de ahí todos convivieron muchos años, con mi tío que es su primo, o sea, eran como hermanos, entonces era una familia muy unida. Entonces mi mamá me cuenta que en el cuarto en el que se quedaba ella con otra tía, pues estaba normal, ¿no? Así que tenía nada más una cortina que dividía, digamos, a la salida del otro pasillo. Entonces dice mi mamá que un día ella tenía un catre y entonces ella que se acomodó y todo, que empezó a como que querer descansar, pero decía que en la esquina, porque digamos que esta era la puerta del... Bueno, sí. Sí. Entonces estaba la cama pegada, entonces podía observar muy así de la esquinita, ¿no? Entonces dice que ella estaba descansando normal y que se estaba quedando dormida y que dice que observó que había una sombra que estaba ahí entre las cortinas, pero que pensó que era uno de mis tíos, o sea, de sus primos. Y que de hecho hasta preguntó fulano y así como que no escuchó respuesta, pero dice que sentía que ahí seguía esa sombra. Entonces dice que pues como que le ganó el sueño y se durmió. Después de unos días, en la tarde igual se puso a descansar y que volvió a observar esa sombra. Y dice que en este caso la sombra se asomó. Entonces cuando me decía eso yo me quedaba... ¡Ay! O sea, sí me daba cosita porque yo nada me imaginaba, o sea, te imaginas que está haciendo la cortina y de repente una cosa negra se asoma. Y entonces sí decía mi mamá que era una silueta como de persona. Entonces dice que nada más como que se asomaba y se escondía. Y ella se quedaba así como en plan de ¿qué es eso? Y se tapaba con sus sábanas y se quedaba. Entonces después cuando ya escuchaba que entraba mi otra tía, ya era como de, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí descansando, ¿no? Pero que después de que fue varias veces, dice que al principio le daba mucho miedo, pero llegó un momento en el que dice que parecía que era su confidente, porque ya no le daba tanta cosa y de que... Le decía, pásale. Sí, no, casi, le decía, ay, es que hoy me pasaron estas cosas, dice que hasta le contaba de su vida y así como su diario, dice, pero que era muy seguido cuando se asomaba esta sombra. Entonces dice que nunca supo si a lo mejor si era alguno de mis tíos, que a lo mejor le estaban haciendo una broma, o que de verdad si era una pues como dice Chatón, una cosa que la estaba cuidando o alguien que la estaba vigilando, ¿no? Así ver qué onda. Entonces esa historia pues a mí siempre me dio cosita porque decía, bueno, y de hecho pues sí, cuando he ido a la casa de mis primos, bueno, es que es casa de unos primos, yo luego a ella le llegué a contar, digo, mira, aquí es donde mi mamá la espantaron y sí, o sea, sigue igual, o sea, la estructura es la misma y de repente pues yo me sigo preguntando también qué habrá sido eso, o sea, como para que mi mamá me dijera esa historia y decía, bueno, es que está raro. Y bueno, y a la vez no, porque resulta pues que mi familia materna son de un pueblo que se llama Xochipala, que es pues en la parte de la sierra de ahí de Guerrero. Entonces, en este pueblo tiene mucha historia en cuanto a estas cuestiones de que apariciones, brujas, nahuales, o sea, de verdad yo voy y cada vez que voy siempre me entero de una historia nueva, de que al tío le hicieron algo, de que a un señor lo espantaron en el monte, o sea, y son historias que aún prevalecen, o sea, son historias que aún prevalecen y que pues no sabemos de qué, porque incluso en una ocasión sí me tocó escuchar también otra anécdota de mis primos y que pues sí me deja así como que pensando, digo, no sé si es parte de esa energía del pueblo, porque ahí pues hay una zona arqueológica que no es muy conocida, se llama La Organera. Entonces yo quiero pensar que es por eso, porque es una zona donde hay mucha energía en ese aspecto y aparte pues anteriormente había como mucho movimiento en cuanto a personas que eran así como ¿cómo se les diría? Nómadas. O sea, que gentes que llevaban gitanos o gente que adivinaba la fortuna, entonces a veces llegaban en circos, a veces se quedaban ya a vivir ahí, entonces ellos ahí le enseñaban a la gente a leer cartas y a hacer así como ese tipo de cuestiones ocultistas. Entonces, pues, no sé si tiene que ver, pero pues eso es lo que le pasó a mi mamá, o sea, sí, es algo muy cercano. Ah, sí. Yo vi un video en el YouTube
de exactamente de una sombra que hace eso, que se asoma. No, me dio de verdad. Sí, da miedo, da Sí, mucho miedo. sí, da miedo. Sí. A veces pueden ser estas famosas los shadow people, ¿no? Que les Ajá, la dicen, gente sombra. Sí, la sí. gente Pero sombra. ¿por qué creen que se asomen? No sé. sé, no quiero saber. Porque, pues yo siento que en mi caso fue porque quiso que lo viera. Sí, Porque- definitivamente porque pero si como ellos- pidiendo ayuda o No diciendo, creo. hey, aquí estoy, te voy a espantar. un poquito de esto y un poquito Sí. de aquello, ¿no? Porque digo, también las energías deben de tener esta ambivalencia, ¿no? Porque fíjate que a mí, o sea, yo he escuchado casos de personas que son torturadas literal por este tipo de energías, Sí. ¿no? Entonces digo, si yo tuve consejos que fueron buenos, o sea, muchos Ujú. fueron muy buenos y me ayudaron en muchas cosas. Digo, no sé qué quería, a veces por eso te digo que era como juego del gato y el ratón, Ujú. pero digo, al final el que sacaba o qué tenía de mí, ¿no? O sea, ¿qué, como qué los llevará a ellos a presentarse contigo? ¿Obtendrán algo de nuestra energía? ¿O ya no es tan divertido el más allá y como que quieren ver qué anda haciendo uno, ¿no? O sea, Sí. es raro. Yo no lo siento sé. que tiene que ver más que nada porque a veces buscan luz y también porque siento que de alguna forma como que se alimentan de ese miedito, podría decirse. Sí, sí, sí. Pero claro, nosotros también tenemos la facultad de repelerlos. O sea, a veces se nos olvida que nosotros en realidad de nuestro libre albedrío podemos decirle esa cosa, ¿sabes qué? Yo no te quiero en mi casa y se tiene que ir. O sea, y esto es algo que no muchos saben y yo sí les puedo recomendar que chequen unos videos de ahora sí como, ay, que lo vi en YouTube. Es un contactado que a mí Ujú. se me hace muy congruente, muy coherente y me gusta muchísimo cómo explica esas cuestiones porque Ujú. mucha gente que ha ido a sus pláticas y es un señor que tú ves, tú te lo imaginas también y dices, ay, un contactado y te lo Ujú. imaginas todo hippie, pero no, o sea, es un señor que Normal, ¿no? normal, así como le digo a Como ella. pásale, le digo, licenciado. sí, justo, porque el señor se dedica a algo de cuestiones de ingeniería, entonces, pues él obviamente, pues nada que ver, ¿no? Que Sí, sí, sí. tú lo ves así como que hay un señor con pantaloncito y camisa y normal, o sea, y de repente él te dice, no, ¿sabes qué? Es que todas estas cuestiones, porque él es contactado extraterrestre, o sea, él sí Ujú. desde muy niño lo han contactado, dice que viene descendiente de sirianos, entonces pues todo eso, ¿no? Ujú. Ya conoce su familia cósmica y todo. Entonces, él dice que nosotros en realidad sí tenemos este poder de decirle, ¿sabes qué? Pues no, o sea, ninguna cosa que sea de esa índole, digamos, como oscura o densa, no te puede hacer daño a menos de que tú lo permitas. Ujú. Y mucha gente le dice, es que yo estaba soñando que, no sé, que la cosa esa me estaba ahorcando. Dice, pues es porque no le decías que parara. Dice, pero es que yo dentro de mí sí, es que no le estabas diciendo convencido, seguridad, ajá, ajá. convencido o Ujú. convencida. Entonces, yo siento que más que nada es eso de que como que se permite tantito, o sea, es como que tú también estás permitiendo así abrir tantito la ventana. Como, sí. Así de, te estoy viendo, bueno, a ver, déjame verte también. Ujú. Entonces, Es como, sí. como lo que les comenté en el video pasado de mi hijo, que le dije, no, me vas a dar miedo, pero si les haces algo se me va a quitar el miedo. Y, Sí, justo y ya me no estaba pasó nada. acordando Ajá, de ya no eso. pasó nada. Sí, justo. Entonces, sí, se llama Alejandro González y Ujú. él así tiene muchos videos y a mí me gusta escucharlo porque hay cosas que de repente pues le preguntan mucho de cuestiones de cultura cósmica, ¿no? Así como fíjate que, ay, oye, mi ángel y así. Ujú. Y él así dice, no, pues es que no tienes que hablarle a alguien o meterte con alguien, o sea, tu ángel está a tu lado, o arriba, abajo, o atrás de ti, entonces también esa es otra, de que hay energías que son positivas que también, pues te cuidan, ¿no? Ahorita O sea, que dices sí. eso de ángeles, ahorita tengo una historia. Muy A bien. ver. ¿Sí? Bueno, pues yo vivía en unos edificios también, pero fíjate que desde que llegamos a vivir ahí me daba mucho Ah. miedo. De verdad, no, yo nunca vi nada, ni sentí nada, pero no sé, era esa sensación así de que... Como de incomodidad, ¿no? Ajá, y de verdad, yo, bueno, ya, es la segunda vez que lo repito, tengo problemas en los ojos. Por Todos si los no lo que te habían notado, conocemos ¿sí? lo sabemos. Pues yo no me salté un año porque no veía, en ese entonces todavía no me operaban y no podía salir de la casa. No manches. Entonces, mi mamá trabajaba, mi hermana estudiaba y pues yo no podía ir sola a ningún lugar Ups. porque no veía bien. O sea, ¿no veías en serio? Sí veía, pero muy poquito. Oh. O sea, de O verdad. sea, estaba muy fuerte la Sí, afectación. dato chistoso, un día me estampé con una caseta de teléfono. Hasta ese grado no veía bien. Sí, creo que no Ok. era bueno que saliera Ajá, sola. entonces yo Peligroso. no salía por esa cuestión. Ok. Entonces, bueno, me daba mucho miedo estar ahí hasta que no recuerdo bien de dónde saqué un libro de ángeles.
De hecho, aún lo tengo. Ok. Ah, caray. Y decía, contacta a tu ángel espiritual, no, a tu ángel guardián Sí, y tu tu guía ángel de la espiritual. guarda, Y sí. tu guía espiritual. Y Ujú. me puse a leerlo. Y empecé a hacer todo lo que decía, meditar y escuchar no sé qué. No me acuerdo bien la verdad. Ajá. Y de verdad que desde que yo hice eso sentí un cambio, pero de verdad se me quitó el miedo. Ujú. Y entonces yo acostada sentía que alguien estaban ya todos dormidos y sentía que alguien caminaba por afuera de mi casa, no, en la cocina, en la sala. Yo, igual como dices, no lo veía ni lo escuchaba, pero lo sentía, se percibe como, la energía, como sí. que lo sentía dentro de mí y sabía que estaba caminando ahí, pero lo sentía como blanco y no era algo que me diera miedo. Ya. Claro. Y fíjate que muchas veces siento que esa energía me salvó de muchas cosas, porque pues, yo era todo en relajito hace mucho tiempo. ¿Era? Como todos. Sí. Y siento que me salvó de muchas cosas. En una ocasión estuve como a punto de ser atropellada. No inventes. Pero porque yo siempre, y todos los que me conocen también siempre saben que siempre ando en la lela. Entonces, ese día yo estaba trabajando en una taquería y salíamos como a las 2 de la mañana, 2, 3, más o menos. Sí. Entonces, ya habíamos cerrado y había como, ¿saben dónde está la fiscalía? ¿La de aquí? En Tlaltenango. Sí. Sí. Ah, pues a un lado de la fiscalía trabajaba. No inventes, Ajá. está lejos. Y entonces ya ves que hay un camellón en medio. Ujú. Entonces me crucé, pero volteé hacia atrás porque mis amigos, había unos chavos que me hablaron, eran compañeros. Y les dije, no, ya me voy. Y en eso me iba a bajar, pero algo me dijo, no, súbete. Y me regresé. Cuando me regresé pasó una camioneta, pero rapidísimo, no inventes. así enfrente de mí. De verdad, yo no solo sentí el airecito. Casi destino final. Sí. Sí, entonces, pero sentí eso que me dijeron, regrésate. Entonces, Exacto, es que eran como cosas en específico, Ajá. ¿no? Como palabras u órdenes muy claras Sí, que captabas en cuestión de segundos, ¿sí o no? sí, sí, sí. Y las hacías, o sea, como que una parte de ti cedía Ujú. y ya cuando reaccionabas y te dabas cuenta dices, ah, no manches. Sí. Sí. Entonces, hubo otra ocasión que, no sé si ya les he contado a ustedes, pero bueno, tú cuenta. que me quedé de ver, bueno, no me quedé de ver, sino una persona me pidió ayuda y yo dije, yo no quería ir, la verdad, yo tenía esa así como que esa sensación Ajá, como de de algo no. raro, ¿no? Ajá, de no voy a ir. Incomodidad. Ajá, no voy a ir, pero me da pena decirle que no. Entonces, pues le dije, bueno, pues sí voy a ir. Entonces, yo tenía en ese entonces un Chevy y andaba fallando un poquito. Entonces, le dije, no, sí voy, pero dame chance. Le digo, y voy rápido porque tengo que ir a recoger a mi hija a la escuela. Y me dijo, sí, está bien, no te preocupes. Y ya me iba. Y entonces mi Chevy no prendió, estaba así como que lo intenté de verdad, lo intenté como 5 veces y dije, no, pues no prende. Ya le mandé mensaje, le digo, oye, no puedo ir porque mi carro no prende, tengo que ir por mi hija y me voy a ir en la ruta. Y me dice, sí, no te preocupes. En la tarde que llega mi esposo y que le digo, oye, es que el carro no prende. Y ya me dice, a ver, lo voy a revisar. Y ya que se sube y que prende a la primera. De verdad prendió a la primera. No manches. Ajá, yo dije, no, pero yo lo intenté y no prendió. Me dijo, no, pues sí prende, sí está bien. A ver, ¿cómo es que no prende? Ajá, de verdad, y de ahí Sí. ya no, sí me prendió y todo. Órale. Entonces yo creo que a lo mejor algo me iba a pasar o esta persona tenía malas intenciones. Exacto, puede que sí, Ajá. puede que sí. Entonces, Sí, no, esa fue una vez que dije, no manches, sí, algo me protege. Sí. Mi angelito hizo que no prendiera el carro. Sí, Sí, a veces se nos olvida que esas eventualidades en realidad sí nos salvan de algunas cosas y pensamos de que, ay, no, es que ¿por qué me cancelaron? O ¿por qué así? Y de hecho, yo sí puedo comentar, ella es testigo de que también me pasaban esas cosas. Ujú. Hace mucho, pues, tuvimos un coche así también de que era una Golf de 91, que esa Ujú. cosita, o sea, nos ayudó en muchas cosas, la verdad. A mí, digo, terminé de aprender a manejar ahí. Sí. Es como que tal cual, literalmente me subí y ya, Ujú. perder el miedo. Entonces, yo en ese tiempo pues estaba yo buscando empleo, ¿no? Entonces, me llegaron
de repente, bueno, conozco a una persona que me aborda en una plaza en la que yo trabajaba y me dice, es que estoy buscando personas para ventas, así, pero iba con otra persona y él decía que, bueno, algo así como que trabajaba en una cuestión como de venta de seguros, ¿no? Entonces, resulta que cuando iba yo a ver a esta persona en las entrevistas, a veces el coche me fallaba. Entonces, en una ocasión, bueno, se le rompió la flecha, en otras, la llanta se ponchó. Entonces cuando pasó eso de la flecha, que fue como que lo más feo, yo dije, no, creo que ya no tengo que ir. Hasta le dije, y luego, ¿sabes qué? Creo que es algo. Y me decía, porque siempre cuando ibas a ver a esa persona, siempre que iba, siempre pasaba algo, o había cosas medias raras, o sea, que eran como muy inconsistentes, y al final de cuentas, pues la verdad yo dije, no, pues ya, mejor así, porque pues debe ser alguna señal, a lo mejor no es para mí, y pues obviamente uno, que ya sabes, ¿no? En esa desesperación de estar buscando empleos, como de que, yo quería ese trabajo, pero tal y cual, pero no, ya después aprendí que no, o sea, sí de verdad hay que como que darle ese lugar a esas cosas, aunque nos enojemos, aunque digas que, se me rompió mi zapato o algo así, ya no fui, porque a lo mejor te daban muchas ganas de ir, pero a lo mejor no sabes si ibas a regresar. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pues, terminando mi historia. Ay, sí. No, ay, perdón. No, nada más porque ahorita yo ya no siento esa presencia. Yo lo atribuyo a que cuando se murió mi papá, yo le comenté porque yo le decía que era mi ángel. Y yo, no, pues, vete con mi papá, wow. Cuídalo a él, y de verdad de ahí ya no lo siento. O sea, lo enviaste a darle luz a tu papá. No me siento ya desprotegida, pero ya no siento lo mismo que sentía cuando estaba conmigo. Es que hay una diferencia, ¿no? Sí. O sea, aunque yo siento que en mi caso sí era un ser oscuro, Ajá. y no solo porque lo haya visto negro, aclaro, no soy racista, pero sí, porque yo no sentía tal cual así una protección, sino que a veces sentía así como un miedo de que iba a aparecer de la nada. Una impresión. Pero, exacto, pero a pesar de eso, sí sabes que ya se fue, porque tu vida, o sea, transcurre. Ajá. Y sí hay algo, por eso te digo, o sea, al final, ¿qué es lo que ellos obtienen de nosotras? O de nosotros, ¿no? Porque pues, me imagino que a los hombres también les llega a pasar. Sí. Bueno, aunque dicen que pues también las mujeres somos más receptivas a la energía, más abiertas, ¿no? Pero pues digo, o sea, no sé qué haya sido. Aunque fíjate que ahora que recuerdo, creo que una vez sí molestó a mi hermano. Sí, pues no sé, ¿te cuento de una vez? Cuéntamelo, sí, cuéntame. Bueno, va. Mira, resulta que, mi hermano y yo desde chicos empezamos a ver películas de terror y eso, ¿no? Porque pues a veces era lo único que había, ya sabes, en la tele abierta, ¿no? Sí. El chiste es que un día yo no llegué a dormir porque salí de viaje. Y mi hermano, al otro día que yo llegué, lo vi muy mal. Y mi mamá me dice, no, es que tu hermano no pudo dormir, tenía mucha fiebre, estaba alucinando, me decía que orara por él. Y yo me preocupé porque yo dije, ¿cómo? ¿Pero no se enfermó o algo? No, dice, es que no sé qué habrá visto tu hermano, no me quiso decir, habla con él. Y yo me asusté mucho porque, o sea, mi hermano yo lo considero una persona muy fuerte, muy valiente, ¿no? Y yo así de, no, pues, ¿qué pasó? No, y ya fui a hablar con él y le digo, oye, Jonathan, ¿qué pasó? Y me dice, no, Nechan, es que vi un video de unas fotos aterradoras y en la noche sentí que alguien estaba ahí conmigo y me sentí que me estaban viendo y me estaban diciendo, y yo así de, ¿pero cómo, Jonathan? Y me dice, sí, es que no sé qué pasó, y le dije a mi mamá que orara por mí, no sé qué. Y entonces, yo... Lo primero que recuerdo fue que dije, ¡esa madre! O sea, en mi mente. Y yo así de, no, pero no te preocupes, ya llegué, todo va a estar bien. Y no ¿Es sé más pequeño tu hermano? Sí, es 1 año 8 meses menor. O sea, no es tanto, pero pues sí es menor, ¿no? Ajá. Aunque físicamente se ve más grande. Es lo que iba a decir, pero... Estás viejo. Ya, señorio. Bueno, yo también, ¿verdad? Pero sí es más pequeño. Entonces, como somos muy unidos, yo me enojé. Y yo me acuerdo que ya, mi hermano durmió muy bien. Y yo me acuerdo que ya en la noche, yo empecé a tener así pensamientos de reclamo y le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda? Ajá. ¿Por qué hiciste eso? No, porque algo dentro de mí sabía que esa cosa lo había perturbado, porque yo vi el video, él me dijo cuál era, y yo no sentí que fuera tan grave. O sea, sentí que
de niños tal vez pudimos ver una película que incluso era más fuerte que un simple video, ¿no? Ajá. Entonces yo me enojé porque yo sabía que no era el video en sí. Yo sentí en mi Sí, corazón, como que en se mi manifestó espíritu, la energía que con eso. exacto, que había sido otra cosa, y yo me enojé mucho en esa ocasión. Y recuerdo que incluso dije, no, ya no puedo irme porque esa cosa va a molestar a mi hermano y ahora está así, no sé qué. Nunca le dije. Y Jonathan, si estás viendo esto, ahora ya lo sabes. Y suscríbete, por favor. Sí, pícale. Rebeca, tú también. Y Monkey. Suscríbanse todos. No, pero, o sea, yo nunca le dije, porque mi hermano es así como de, sí, ¿no? A veces es escéptico o a veces es muy espiritual. Entonces, yo creo que es una cuestión de cómo él canaliza su propia energía, ¿no? O sea, exacto, pero bueno, al final yo decidí no decirle, pero sí recuerdo que le dije, vuelves a tocar a mi hermano y te mueres. Casi no, de que, Sí, porque yo me enojé mucho y nunca más mi hermano, en el tiempo que seguimos viviendo ahí, juntos, ni en ese departamento me volvió a decir nada. Sí se enfermó, pero pues cosas más terrenales, ¿no? Virus estomacales y esas cosas. Viruela, ¿no es cierto? Varicela. Sí. Pero bueno, ya. Entonces, ahí yo siento que esa cosa traspasó el límite. Y al menos a mí sí me dio mucho coraje. Por eso en tu video pasado dije, no, o sea, yo también hice lo mismo. Y claro, Sí. porque les tienes que poner un límite. Sí, claro. O sea, yo sabía que él sabía que entre nosotros había un intercambio de energía extraño. Pero, Ajá. o sea, para mí la gota, lo intocable era mi hermano, así de, a ver, bájale, ¿no? O sea, fue para mí como poner o te largas, ¿no? Casi. Pero Sí. bueno. Sí, justo que las energías, pues como comentas, ¿no? O sea, es un intercambio que a veces no sabemos cómo es, a veces no sabemos si viene incluso de generaciones que ni siquiera pensamos, porque, pues bueno, recordemos que hay muchas veces que ya se pierde el trazo, ¿no? Desde dónde vienen nuestros ancestros, entonces quién sabe desde dónde vengan algunas cosas. Y entonces, pues va cambiando las generaciones, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros sí tenemos la facultad del poder de ponerles un alto. Y también hay veces que incluso no es de que nosotros las atraigamos, sino que se pegan, ¿eh? Porque también eso, bueno, no sé si han escuchado mucho de que incluso yendo a la calle ya llegas y a veces en tu casa entran cosas, pero no se quedan. Y solo se quedan, pasan y ya. O sea, Sí. un tiempo, por ejemplo, yo cuando estaba viviendo con mis papás, había una energía que iba, pero se regresaba, ¿no? Es que incluso en una ocasión a mí me sucedió, que era igual de noche, y yo a veces sí, bueno, yo siempre he tenido como dificultad para dormir desde hace mucho tiempo. Sí es como que tengo mucha energía, entonces esa misma, pues, sobreactividad siempre ha hecho de que, pues, a veces no es cosa corporal, sino mental, de que estoy yo de que, ay, esto, ay, lo otro, ay, lo otro. No es ni siquiera sobrepensar, o sea, literalmente es de que mi cerebro quiere cansarse y entonces, pues, ya sabes, antes de dormir agarraba yo. A veces había noches que me dormía a la 1 de la mañana estando en la computadora, o sea, cuando en ese tiempo yo no tenía un teléfono, un smartphone, porque no era tan fácil obtenerlos, o sea, de verdad a veces mi mamá era de que, ¿qué estás haciendo aquí a la 1 de la mañana despierta? Y yo así de, no, pues no sé, me estoy cansando porque, pues a veces no tenía forma de dormirme muy rápido, entonces en unas ocasiones que yo estaba intentando dormirme ya con un horario bien, me pasó que pues no, o sea, realmente sí había una cuestión ahí de que se escuchaba que crujían cosas en mi cuarto, ya sé que dicen, ay, no, es que si es madera, pues es que la madera se expande y se contrae. O si es por ejemplo, el metal igual. No sé si les pasó, pues ahorita con las televisiones de plasma no pasa, pero con los televisores de antes era como que se escuchaba un tronido, o sea, horrible, así, crack, y era como de que qué cosas se tronó. Y hasta lo sentías como en el estómago, en el pecho, o sea, ¿no? horrible, porque el bulbo obviamente, pues ya todos los transitores que tenía dentro ya se van, pues sí, ya no se dilatan, ¿no? Al contrario, se están contrayendo. Entonces escuchaba un tronido bien feo, a veces era de que estabas en la cocina sirviéndote tu agua y ¡crack! Así como que en la sala del televisor tronando y tú así de que ¿quién está ahí o qué me están viendo? Entonces yo a veces era así de que guardaba algo y entonces escuchaba como crujiditos a veces. Entonces en una ocasión yo me acuerdo que dije, ya me cansé, o sea, fue de que sí, literalmente me cansé de que ya iban a ser las 2 de la mañana. Entonces dije, no, pues ya mi mamá se dio por vencida de que ya no iba y me iba a decir, ya apaga tu luz, ya duérmete, apaga la computadora. Y a veces me agarraban y me quitaban
quitaban el internet, pero no sé, mi papá ya después al final ya se cansó conmigo también. Entonces, en esa ocasión recuerdo que yo tenía una pelota así, una de gomita, y la tenía, sí, algo así, estrés, ¿no? Ajá, sí. Entonces yo la tenía en mi escritorio y a veces la agarraba, la jugaba, la tenía. Entonces yo recuerdo que sí la puse en un lugar que era, pues, un cubito, o sea, estaba arriba de un cubito. Entonces yo recuerdo que, pues, guardé mi laptop y todo, así me acosté, ya prendí mi ventilador, todo ya así relajándome. De repente, pues, en lo que ya me estaba quedando dormida, que escucho tac, 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 y en eso que me di cuenta que era la pelota que se había caído supuestamente del escritorio, y de hecho rodó justo al lado de mi cama, o sea, yo estaba así, pues, volando, digamos, y entonces vi que sí, o sea, con una luz que estaba afuera, sí alcancé a ver que era la pelota, y dije, no, ni madre, es que la voy a agarrar ni la levantar. Yo sí fue como que me quedé mucho rato, o sea, sinceramente sí me dio miedo, porque dije, ¿de dónde? Si yo la dejé en un cubito arriba, o sea, estaba en un lugar donde no había cómo moverla más que, pues, que la quitaras, ¿no? O también, ya sabes, ¿no? Que uno le quiere dar la explicación. A lo mejor no la dejé bien. La cucaracha. El ratón. Bueno, sí, acepto que... Ahora sí, no es por balconear, pero pues sí había un ratón que andaba en la casa, recuerdo. Fue el ratón. Y yo decía, a lo mejor fue el ratón que pasó, no sé. Entonces, sí me dio cosa y te juro que me dio un miedo. O sea, que de verdad me dio así como dices tú, que se me subió todo hasta acá. Y que me tape, ya sabes, la típica sábana que te protege de los monstruos. Pero, ya no me ven ni yo los veo. Pero la neta me dio una cosa horrible porque estaba pensando, híjole, ¿qué hago? Prendo la luz, me paro o me levanto y empiezo a dar puñetazos así a ver quién le doy. Entonces, ya de repente sí no la pensé, o sea, estuve como fácil una media hora pensando qué hacer, o sea, pero muerta de miedo por dentro. Entonces dije, no, pues ya, si hay una cosa y me encuentro una cosa, pues ya ni modo. Entonces, como en mi cuarto, la luz de mi habitación es de esos ventiladores que tienen foco. Sí. Entonces yo nada más hice así como que me paré, brinqué y le jalé, y entonces ya cuando me di cuenta no había nada. Pero vi la pelota ahí y yo dije, no. Y entonces, de hecho, ni siquiera en ese tiempo tenía un perrito. Y dije, ni siquiera pudo haber sido él que haya entrado a mi cuarto y que haya movido el escritorio, porque él estaba afuera, yo le dejaba la puerta cerrada, porque a mi mamá no le gustaba en ese tiempo que durmiera conmigo. Entonces yo me quedé pensando así mucho rato, entonces me resulta que pues me dormí más tarde por andar dejando así la luz prendida viendo qué onda. Entonces la apagué, pero después resulta que empezaron a pasar más cosas más adelante. En 2 ocasiones yo tuve parálisis de sueño, que fue así como fue como una semana. Y obviamente ya después me dijo una tía, dice, es que es por ¿cómo decía? Es que es por el estrés. Bueno, sí, cierto, tenía mucho estrés. Ajá. Porque estaba cursando bachilleres, entonces tenía exámenes finales, ya era para pasar a la universidad, entonces sí estaba muy estresada, estaba también en otras cosas. Y me dio, o sea, de verdad fue una semana en la que yo creo que nada más 2 días no tuve esa parálisis, pero fue la experiencia más fea que pude haber tenido de parálisis de sueño, porque fue una semana. Entonces, ya estás pensando que, tal si ya estoy esquizofrénica, algo así. Pero pues no, o sea, hasta ya me daba miedo dormir, sinceramente. Así, pero no veías nada cuando... De la parálisis recuerdo que la primera vez, pues por lo mismo de que estaba yo muy cansada, empezaba a escuchar ruidos. Primero fue sonoro, así auditivo. Entonces estaba yo escuchando que había personas que estaban hablando, pero se supone que yo tenía un vecino que, o sea, no se veía, obviamente, pero sí sabía que la otra pared de mi cuarto daba a la casa de los vecinos. Ajá. Entonces yo escuchaba que había unas personas que estaban hablando, pero todas eran voces masculinas, recuerdo, y que murmuraban cosas, y de repente empecé a escuchar que me susurraban. Entonces cuando eso empecé a escuchar... ¿Pero sí lo escuchaste así en tu oído? Sí, adentro yo, o sea, por dentro sí era como de que dije, ¿qué es ese ruido? Y entonces después quise abrir los ojos, pero ya sabes, en esa ensoñación, y dije, es que estoy en mi cuarto, ¿qué hay aquí o qué onda? Entonces, de repente voy viendo que se levanta una sombra al pie de mi cama, y era una cosa muy alta así, pues así como forma humanoide, ¿no? Y entonces veía que se hacía así, y se hacía así. Entonces yo me quedé así como de, ¿qué es esto? Y entonces yo cerraba los ojos, pero decía, es que tengo los ojos cerrados y no lo puedo dejar de ver. Y eso es lo más terrible de la parálisis, de que, o sea, es como todo sensorial, entonces pues es tu cerebro el que te está haciendo ver eso, y es inevitable. Entonces ya después cuando vi
que estaba esta sombra, me di cuenta que también había otra que se estaba acercando del lado de mi cama. Yo estaba así y yo vi que había otra que pasaba así porque no me podía mover. O sea, ese es lo malo, de que también tu cuerpo es el que se paraliza. Entonces yo hacía esto y yo estaba haciendo, no, pues horrible, estaba con palpitaciones, hasta estaba sudando. Y pues ya sabes, lo lógico que tienes que hacer es que quieres gritar y no puedes. Y yo recuerdo que estaba así como de... Ajá, pero así como que tus yo decía que me estoy, yo sentía que estaba gritando en el, así como si hubiera, ay, oye, no sé qué, y mamá, y yo así, oh. Y después pensaba en mi perro, y porque pues mi perro era grande, entonces yo pensaba, Brutus, y entonces como de que, ay, cuando empecé a mencionar al perro, era como que me empecé a calmar un poco más. Entonces después empecé a notar de que ya mis pies empezaban a liberarse, entonces empecé a mover los pies, empecé a mover las piernas. Cuando sentí que ya moví los brazos, hice esto, o sea, hice como una voltereta en mi cama y caí en el piso, y entonces ya fue como de que me levanté y yo dije, no, pues es que ni siquiera es tan noche, o sea, era la madrugada, ya estaba amaneciendo, y yo me quedé así como que bien espantada y bajé, y entonces me voy al cuarto de mis papás y así como de que bien dormidos ellos, y mi hermano también bien dormido, y yo dije, entonces todo fue en mi mente, entonces me dio mucho miedo. La segunda ocasión siento que fue más fuerte todavía porque no solamente vi las mismas sombras, sino que vi que había unos perros negros que estaban dándole vueltas a mi cama. Porque todo empezó igual así, de que otra vez se levanta la sombra en el pie de mi cama, me está observando, y la otra sombra se asoma del otro lado, y de repente ya cuando voy así, yo decía, y es que no los tengo que ver para que no me afecte más, entonces hago esto, y voy viendo que hay un perrote negro así, y que empieza a caminar, entonces empieza a rodear la cama, y vi que después ya eran dos, pero dijeras tú, como comenta Chantal, o sea, no se le veían rasgos así como de ojos, o solo que dicen, el bulto, ¿no? Ajá, solo la figura de la sombra, y yo sé que eran unos perros, o sea, y que incluso tenían así como las orejitas paradas, y yo decía, no puede ser, y así dentro de mí decía, no, es que esto no, y ya entonces empecé a pensar otras cosas, así como de que yo misma, ¿no? Así diciéndome, no, es que esto no es real y esto sí, pero siento que en esa ocasión me tardé mucho más que la primera de zafarme. Entonces se me ocurre buscar eso porque le comenté a una profesora de la escuela con la que sí tenía yo mucha confianza. Le dije, oiga, maestra, es que me pasó esto así. Le digo, usted que es letrada, ¿no? Así como diciéndole, usted que es científica, explíqueme. Dice, es que le dicen eso de que se le sube el muerto, ¿no? O sea, pero ya sabemos ahora que se llama parálisis de sueño. Dice, es que es cuando uno se siente muy mal, dice, en realidad es porque te descompensa, dice, es cuando tu cuerpo se está durmiendo pero tu mente está despierta, dice, entonces en el momento de la ensoñación piensas que estás despierto, dice, pero no, dice, tu cuerpo es el que no está teniendo clic con tu mente, dice, tu mente no está dándote la señal de que estás moviéndote, dice, porque no te puedes mover. Y entonces me estaba explicando eso, y entonces yo así de, sí, pero ¿cómo se sale? Y después me decía, mira, cuando sea así, dice, a veces nada más es mejor relajarse, dice, dejarse ir, dice, porque si no, no. Y pues como buena persona que siempre ha investigado temas raros, yo agarré y me metí a la computadora y dije, a ver, se te sube, así literal le puse en Google, que se te sube el muerto. Entonces, pues sí, salió la explicación de la parálisis. Entonces yo vi un blog que daban una explicación muy padre para salirse de esos trances. Decía, mira, lo fácil que puedes hacer es nada más, pues, calmarte, ¿no? O sea, lo primero, ya sé que es horrible, o sea, te desesperas y dices, no, ¿cómo me voy a calmar si estoy viendo esa madre ahí negra y lo está viendo y el perro aquí conserve la calma. Sí, conserve la calma y tú por dentro así convulsionando. Entonces, nada, o sea, de repente fue como de que conserve la calma. O sea, contradictorio, pero bueno, ya después de repente decía, no, cuando es así, hay que relajarse lo más posible, si es sensorial, en cuestiones auditivas, es como de que, trata de observar de dónde viene, o bueno, más bien de discernir de dónde viene, porque a veces yo sentí que esas de las voces sí estaban unos vecinos ahí, porque a veces el señor tenía reuniones, entonces llegaba gente, yo intuyo que había personas, pero a lo mejor yo no sabía porque no estaban haciendo tanto ruido, más que los murmullos. Entonces decía, no, pues que discierne de dónde viene lo sensorial, ¿no? De cuestión auditiva. No, pues que si ya estás observando algo así, pues trata de como darle más sentido de que es una cosa que no es real, así, tal. Y sí, o sea, tenía muchas explicaciones así como que, obviamente lo que tratas de hacer ya es lo lógico que tienes que realizar, pero hay algo que también mucho decía que a mí me sirvió, porque ya la tercera vez que tuve la parálisis fue como de que en segundos me zafé. Decía, cuando sientas que
que ya estás perdiendo el control de tu cuerpo y que te empiezas a tensar, mueve un dedo del pie, un dedo de la mano o trata de mover los ojos. Dice, porque así tu cerebro va a empezar a hacer clic. Es como cuando se te entume el pie o la mano, entonces, pero en el cerebro, entonces es como de que te mueves y es como de que está circulando otra vez, ya hay conexión así de, es que sí, entonces no estamos dormidos, entonces sí te puedes mover y ya no puedes ver estas cosas. Y entonces te zafas, entonces ya digamos que lo visual sí se quita, porque sí me pasó de que yo ya empezaba a ver otra vez, o sea, y de verdad, fue como de que ya me estaba quedando yo dormida y igual estaba pensando yo así, es que mis exámenes, es que el ingreso a la universidad, y es que esto, y los proyectos, y también en ese tiempo pues ya estaba pues en un grupo de teatro, entonces también era como de que había muchas cosas, y en eso resulta que pues igual, lo mismo, el estrés y todo, estaba así yo, y de repente, ya sabes, que como que te da el espasmo, ¿no? Y cuando sentí ese espasmo y quise moverme de nuevo, me trabé. Y yo dije, no, ya, me va a dar parálisis otra vez. Y entonces sí, tal cual estaba escuchando que mi mamá estaba hablando. Yo estaba escuchando que mi mamá estaba aquí hablando conmigo, diciéndome cosas. Y yo decía, no. Y entonces después empecé así yo como a respirar y empecé a mover un pie y el otro. Y en eso, ¡pum! O sea, igual lo mismo, hice lo mismo de la marometa y salí. Y dije, no, ya basta. O sea, ya de verdad, como dice Chantal, o sea, llega un momento en el que te hartas. Yo dije, ya basta, no sé si es alguna cosa energética o mi cansancio y todo. Y entonces, pues nada, o sea, ya después dije, no, ya hasta aquí. Y ya después como que hablé con mi mamá, le dije, oye, ma, dame chance, quiero dormir aquí en tu cuarto, en el piso, le digo, porque no he podido descansar por esto y por esto y por esto. Y ya no, obviamente no le dije, oye, tengo parálisis de sueño, y empecé a ver cosas. Le dije, no, le digo, es que le digo, arriba no me siento cómoda, le digo, escucho así como cosas. Y le digo, es que el vecino hace relajo y hace mucho ruido. Y entonces pues ya resulta que me dejó dormir, y desde esa noche, o sea, ya la siguiente que yo dormí en mi cuarto ya estaba bien y ya no vi nada. Y de verdad, desde ahí es la fecha que yo no he experimentado parálisis. Espera, sí, fue hace como 6 meses, creo. Que por mucho estrés y mucha ansiedad, y yo estaba viendo a mi perro que estaba en el techo. Y desde así lo estaba viendo y yo estaba bien estresada, entonces no sé, como que me empecé a tener una ensoñación y yo decía, es que estoy en mi casa, estoy en el cuarto, y yo decía, estoy despierta, y de repente, no sé, vi a mi perro así en el techo, o sea, de verdad, como si estuviera acostado así, de ladito, pero que estaba en el techo, y yo así de, ¿qué hace el perro arriba? Y entonces yo dije, no, me está dando la parálisis, y entonces como que cerraba los ojos y los volví a abrir, pero pues es un reflejo, realmente nunca pasó de que cerré a abrir los ojos, los tenía cerrados todo el tiempo, o sea, como entrecerrados. Entonces ya cuando vi, pues ya como que me calmé y me salí. O sea, fueron segundos, pero sí fue como que muy fuerte, y a veces nos desesperamos mucho. O sea, cuando es la parálisis, porque pensamos que sí es raro, o sea, a lo mejor igual sí, pero sí es sí es mejor mantener la calma para que pues también uno no se termine de ir a otro espacio que no corresponde. No, y más de que tú dices, no, la parálisis del muerto. Que se te sube el muerto. Que se te sube el muerto, pues ya piensas que es un fantasma y más te desesperas. Sí, como que es una entidad así muy así, pero en algunos casos sí llega a ser, porque los casos de parálisis de sueño en realidad sí son, a veces por una cuestión que realmente tiene que ver con los entes, otras sí es por una cuestión del cerebro en el que dice, estoy dormido pero estoy despierto. Entonces, si hay es un como documental que está en Netflix, se llama The Nightmare. Un día lo vi, y ahí básicamente te muestran todo en qué consiste la parálisis de sueño. O sea, te dan la explicación científica, pero también te dan la explicación vivencial, porque hay gente que muchas veces coincide que hay una cierta figura que siempre se manifiesta, que es una persona, ya sea con sombrero o que se ve como gabardina. En un caso a mí me dio mucho miedo, porque decía la persona que se le apareció una cosa humanoide, pero que parecía un alien, o sea, imagínate. Entonces sí hay de diferentes tipos de manifestaciones, y pues no sé en qué consista totalmente, pero de qué pasa, pues sucede, ¿no? Sí. ¿Tú no has tenido la parálisis? Parálisis del sueño no, pero yo sí tengo el sueño muy ligero, y pues siempre ha sido así como de que cualquier cosa o ruido o así que siento, y estoy alerta, ¿no? Pero pues yo siento que si algún día me llega a dar parálisis del sueño, posiblemente
salga, porque, o sea, es que mi cerebro y mi cuerpo se despiertan muy rápido. Ujú. O sea, de verdad, yo siento que sí sería muy difícil, porque incluso, o sea, a veces un ruido por muy ligero y ya me desperté. O sea, entonces yo lo veo muy difícil, pero sí soy sensible a la energía, ¿no? A todas estas cuestiones. Y de hecho, me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en un colegio, la cosa me siguió. Ajá. Y de hecho yo siento que ya se estaba yendo, porque ya era así como de que lo nuestro ya no estaba funcionando. Y ya no lo sentía como al principio. No, sí, y es en serio. Tu energía cambió. No eres tú, soy yo. Ya no eres tú misma. No, sí, y fíjate que en realidad yo mis alumnos pues salían temprano, salían a la 1:20, pero yo salía a las 2:30. Ujú. Entonces, cuando no regularizaba niños, pues prácticamente tenía casi 1 hora muerta, ¿no? Entonces, pues yo calificaba o adelantaba clases, hacía material. Entonces me acuerdo que ese día coincidió que yo no tenía que dar ninguna regularización. Entonces, pues dije, ay, pues irme a echar el chisme, pues no, ¿verdad? Yo soy muy poco reservada. Ay, sí, no, y aquí ya ventilando mi vida. No. Chantal la reservada. No, y nada más que las energías te ven nada más, o sea, Ajá. las sombras te observan y ya. Y ya nada más. Bueno, pero el chiste es que yo estaba así calificando y todo, y de repente algo me hizo voltear hacia el frente, y estaba el estante con los libros de los niños, y yo vi un gato negro. Y yo, el gato. Y yo seguí calificando, y de repente volteo otra vez, como que algo me dijo que volteara, y veo que el gato baja y hace esto, como que camina así hacia mí y se sale. Y yo de repente reacciono y digo, oye, pero aquí no hay gatos. Y digo, y eso no se veía como un gato, era como la sombra de un gato. Ajá. Y me asomo, me paré rapidísimo del escritorio, me asomé y no había nada. Y yo dije, no manches, llegaste hasta el trabajo, o sea, ya te estás pasando de verdad. Pero, o sea, no me dio miedo porque te digo, o sea, como que yo no reacciono bien cuando estoy ocupada en otras cosas, ¿no? Entonces, yo estaba así calificando, no sé si se fue a despedir, no sé si nada más quiso ver qué hacía, pero después me dijeron en realidad unas maestras que en ese salón donde yo estaba pasaban a veces cosas raras. Y de hecho me dijeron, ¿qué no ha visto la cruz, maestra? Y yo así como de, ¿cuál cruz? Y me dicen, hay una cruz en su salón. Ni en cuenta, ¿no? Y yo la busco y digo, no hay nada. No, es que está en la entrada. Ajá. Y sí, efectivamente, estaba la puerta y en el dintel en la parte de arriba estaba la cruz. Y yo así como de, con el hilo de baba, ¿no? Aquí casi yo así de, no, pues, o sea, yo ni en cuenta, ¿no? Y pues sí decían que habían llevado a una persona, que echó agua bendita, que no sé qué. Mira, si fue o no cierto, yo nunca lo supe. Pero pues sí, ¿no? O sea, incluso por eso te digo, no creo que me vaya a pasar, porque no, dormida no creo. O sea, así ya como ella lo cuenta y lo explica, no creo, porque yo de verdad tengo el sueño súper liviano, pero sí percibo cosas, entonces es así como de, no. Sí, es que como dices, o sea, básicamente es una desconexión del cerebro con el cuerpo. O sea, en realidad eso es como que, ay, oye, pero ya me desperté y te das cuenta que no, o sea, estás así como que tratando de moverte. Sí, o sea, es que entonces es como tal tu cual, imaginación, ¿no? Sí, es una reacción del cerebro que ya, o sea, se despierta primero la mente y el cuerpo es como de que no hubo conexión, no hizo clic, así como que no se reinició bien, entonces eso es lo que pasa, es una desconexión. Pero finalmente la mente es un portal. Claro, sí, porque también. Por eso en las iglesias, en algunas, dicen que tenemos, que somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y por eso dicen que tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Y incluso hay muchos filósofos, los griegos principalmente, que creían que el alma era tu mente, porque finalmente dicen que el espíritu es el origen, ¿no? De la vida y eso, y pues el cuerpo, pues la carnita. Entonces, si nos vamos con eso, pues tal vez tendría sentido de que en realidad en ese trance, en esa parálisis, digámoslo lógicamente, pues en realidad tu mente está abierta
y percibes, ¿no? O sea, como si fuera un colador donde puedes captar, o así como un imán que puedes atraer lo que está cerca. Bueno, no sé, se me acaba de ocurrir ahorita. Pues, no, sí. ¿O Yo tú también qué creo que sí. piensas? Sí, una parte porque incluso hay que recordar que cuando hay sueños lúcidos es cuando más pasa. Yo, por ejemplo, un tiempo estuve practicando eso de tener sueños lúcidos y tuve un tiempo en el que pude controlar mis sueños, o sea, tal cual yo podía hacer cualquier cosa dentro de mis sueños. Pero tú Y- sabías que... Sí, que yo está- sabía que estaba en un porque sueño y yo los controlaba, o sea, en muchas... Yo también he intentado eso de los sueños lúcidos, pero haz de cuenta que sí me doy cuenta, pero como si me hubiera fumado un churro, así como si estuviera, sí, es Bien un viajada. sueño, ajá, sí, pero yo estoy así como que sí, es un sueño, pero ¿y ahora qué? No sé, o sea, como que estoy muy lenta, muy Ok, lenta, sí. y no sé si a ustedes les pasa, ya he preguntado a otras personas y me dicen que sus sueños sí tienen color, no sé si sea por lo mismo de mi vista, ¿Qué? que mis sueños no tienen color, son como, Se escucha bueno, extraño. sí tienen color, pero es muy opaco, es justo así ¿Cómo? Es en sepia. ¿Cómo? es justo Sí. así como nos Como estamos un viendo, filtro, ¿no? y hace cuenta que mis sueños son así se ven así en No oscuros. manches, ¿es Mis en sueños- serio? Te lo juro, mis sueños son oscuros. No les veo el color, son como No. muy opacos. No les veo el color. Yo de verdad sueño ¿Qué así. está pasando? Pero no sé si sea por lo mismo de mi vista o sea por Ok. otra cosa, ¿no? Pero yo creo que es por lo de mi vista porque Sí. no veo bien y tal vez, pero bueno, yo siento que sí veo los colores así, Ok. entonces supongo Pero que si ves mis- los colores ahorita. Sí, Pues sí. por ejemplo, esto brilla mucho. ¿Pero Y en qué mis- colores? Azul, verde, Ah, no sí, sé. sí, sí ves. Ajá, pero en mis sueños no, es No, muy está opaco, raro, ajá, es muy Sí. opaco. No manches. Entonces, ¿ustedes sí tienen colores en sus sueños? Sí. El cielo lo ven azul, Sí, claro, las flores amarillas, amarillo. pero bien así como si estuvieran así. Sí, yo no- yo un sueño lúcido que tuve que fue uno de mis favoritos porque yo estaba en la selva, entonces Ajá. yo agarraba lo típico de que, ay, no, pues yo agarraba y me aventaba entre lianas. Ujú. Entonces, yo tenía ese sueño y entonces se veía todo verde. De hecho, Ujú. recuerdo que llegué a un lago y todo y que hasta me metía y yo sentía el agua que estaba muy, muy calmada, muy fresca y me sentí muy bien en ese sueño. Entonces, no sé si sea por a lo mejor por tu condición, ¿no? O alguna cuestión aparte que tenga que Ujú. ver. Porque dicen que en realidad nosotros, o sea, sí vemos como a blanco y negro los sueños, pero que ya después cuando los recordamos es cuando nuestro cerebro les pone el color. O sea, entonces quién sabe si será eso. A lo mejor. Y sí, o sea, sí está bien raro, pero pues nunca había escuchado eso, sinceramente. Wow. No, pues, Bueno, pero- así mis sueños. Ajá. Sí, en blanco. No son en blanco y negro, sí tienen color, pero es muy, muy opaco. Así Qué como nos raro. estamos viendo ahorita, Ajá. así son mis No me sueños. imagino, pero bueno. Sí, de verdad, no, Sí. no les veo Solo mucho color. creo que solo en las pesadillas que he tenido o sueños que son feitos, sí me ha pasado así como que se ven raritos, ¿no? Ujú. La ambientación sobre todo. Incluso en eso sí suelo tener colores muy vívidos. En realidad, cuando de plano no sueño o estoy muy cansada, sí. O sea, no recuerdo nada. Ujú. Te cuento rápido. Lo que pasa es que un tiempo, cuando vivía en el departamento de mi mamá, pues un tiempo ella se fue a vivir a otro lado y nos dejó a mi hermano y a mí. Ujú. Entonces, pues para solventar un poco los gastos y ayudarnos, se nos hizo fácil rentarle a una de mis amigas en ese tiempo uno de los cuartos. El chiste es que esa chica estaba pasando por una separación Ujú. a raíz de una infidelidad de su expareja. Ok. No voy a mencionar nombres para no meterme en... Pero se llama. Pero se llama Y y le vive. dice y vive y sus redes son. No, no es cierto. Entonces, un día le empezaron a pasar cosas raras. Vivíamos en un quinto piso. Yo en ese tiempo tenía un gato. Ujú. Mi gato ya tenía 1 año viviendo conmigo y nunca mi gato había saltado por la ventana. Ujú. A las 2 semanas que ella estaba viviendo ahí, uno de sus gatos desapareció y no lo encontraba. Entonces ella, cuando lo encontró, enfrente del edificio había una especie de parque, estaba escondido debajo de unas rocas. El gato se había caído Ujú. del departamento y se había fracturado la pata izquierda. Ujú. A la semana, la gata, porque tenía un gato y una gata, se cayó del Ujú. edificio y se rompió la pata izquierda. Ujú. A mí se me hizo muy raro porque dije,
O sea, no creo que los gatos, teniendo el instinto que tienen, se hayan tirado de la ventana. Y mi gato sí era territorial, pero no era agresivo al punto de empujar o así. Entonces, porque se les hubieran visto marcas o los hubiéramos visto pelear. Sí. Entonces, por azares del destino, sale una de mis vecinas y me dice, lo que pasa es que tiraron a la gata. Y yo, ¿cómo que tiraron a la gata? Y me dice, sí, es que yo iba llegando y yo vi que una mano hizo esto y tiró a la gata. Dice, una mano negra. Y entonces a mí como que me quedó así de que, ¿qué pasó? Y yo así de que, no fue la cosa, porque yo sé, o sea, no hace eso, Sí, no fue la no es tan cosa. agresiva. Y entonces yo empecé así de que, ¿por qué la gata? ¿Por qué el gato? Yo no entendía. Y después de eso, o sea, mi amiga estaba muy desesperada, tuvieron que intervenir a sus gatos, les pusieron tornillos, todo el rollo. El chiste es que a la semana le da un derrame en el ojo izquierdo. ¿A tu amiga? A mi amiga. Ajá. O sea, pero un derrame brutal. Yo había visto tenía derrames como la mitad en del los ojo. ojos, pero el de ella, o sea, de verdad, el ojo, la mitad del ojo izquierdo lo tenía, o sea, rojo sangre. Y entonces me dice un día, lo que pasa es que la amante de mi pareja me mandó un trabajo. Ajá, le hizo un trabajo. Un trabajo de panteón. Ajá. Y esos, pues tú sabes, y bueno, pues aquí sabrán que son de los más fuertes, los más pesados. En pocas palabras, pues le habían mandado un muertito, ¿no? Y ella, pues, estaba aterrada. Y pues se dice que cuando te mandan eso, los primeros que sufren, pues, son tus guardianes, que en este caso son los animales. Ajá. Y ahí nos hizo clic que los gatos se cayeran. O sea, en Sí. realidad los gatos no se cayeron. A los gatos tiraron. los tiró esa energía, ¿no? Entonces, pues ya ella hizo sus trabajos, sus limpias, ¿no? Pero yo recuerdo que en ese tiempo yo tenía que hacer cosas del colegio donde estaba trabajando y un día yo estaba así de espaldas y sentí que una mano quería agarrarme de la nuca, así, pero de verdad yo no lo veía, pero yo sentí este movimiento y esto como querer aprenderme del cuello y yo recuerdo que yo volteaba cada rato y yo sé que no podía ver nadie porque yo estaba pegada a la pared y estaba cerrada la casa. Entonces yo dije, bueno, o sea, la cosa no es porque la cosa no es así. O sea, yo ya sabía diferenciar en ese tiempo después de nuestra historia. Y entonces yo dije, o sea, a mí no me vas a tocar porque tú vas para otro lado, ¿no? Pero sí recuerdo que fue agresivo, pues a mi amiga le fue muy mal, o sea, de verdad se le iba el dinero, se peleaba con familia, nos con amigos, contar, sí, porque o sea, de verdad la afectó mucho. Ajá, iba con ellas así a visitarlas y luego nos contaba, es que estaba saliendo, por ejemplo, decía, estaba conociendo a una persona, pero salimos mal de la nada. Y así cositas, o que es que ahora, no sé, mi familiar se peleó conmigo, pero pues yo no entiendo por qué. Y de repente empezó a notar ella que algunos amigos que eran más cercanos se alejaron de ella. Y de hecho en una ocasión... ¿Y ustedes no sintieron ganas de alejarse de ella? Una vez estaba dormitando ahí con ella. Y entonces yo de por sí tenía la visión así de sentir, pero fue así como una ensoñación. Y pues su cama, digamos que estaban como paralelas. Y yo estaba así, entonces de repente me despierto y que le digo, ¿estás? Le digo, oye, ¿qué? Le digo, está, nuestra amiga, le digo, ¿está aquí? Dice, no. Le digo, es que acabo de ver una cosa, le digo, y se la dibujé. Entonces era un ente humanoide, yo le digo, es que la acabo de ver sentada ahí en la cama, le digo, la visualicé así como una persona sentada, que estaba mirando hacia abajo así, pero como que buscaba qué hacer. Y le digo, creo que tenía como muchos picos, o sea, se veía la sombra negra. O sea, yo así lo visualicé, que era una sombra negra, pero que tenía muchos picos salidos, como si fuera un erizo. Y se la dibujé, ¿verdad? Hasta te hice el dibujo y todo, y también se lo enseñó a esta amiga. Y dice, no manches, dice, es que yo pues, una vez vi que alguien así como que se asomó. Y le digo, no, le digo, pues es que no sé, le digo, pero es lo que percibí, le digo, no sé. Y yo ya hasta le decía, es que no sé si mostrárselo porque me daba cosas que no sugestionarla, sobre todo. Entonces, le digo, creo que yo le dije, está enojado. Digo, está enojado como que lo obligaron a venir para acá. Yo le dije, lo obligaron a venir. Y dice ella, sí, es que pues fue un trabajo y tal. Le digo, pues es que sí lo sacaron de su descanso, ¿no? Entonces,
después ya que ella, ¿no? Que empezó a hacer sus limpias y todo, y que empezó a ir con una persona que le estaba ayudando a eso, un día que hicimos un convivio, yo me acuerdo que estábamos, entonces sí, ¿no? Haciendo relajo. Entonces noté que del cuarto de ella hacia el baño, porque pues el baño estaba justo así en las puertas, vi que como que una sombra así como de una rata grandota, así como que salió y se metió al baño, pero fue muy rápido y yo hasta hice esto. Entonces hasta ella me dijo, ¿estás bien? Les digo, sí, le digo, no, ahorita te digo, y entonces ya es como, ya se estaban calmando y así, pues que vi una cosa así. Y entonces dice, creo que sí, dice, ya no la he sentido tan fuerte, dice, ya no la he sentido tan fuerte y ya se está desvaneciendo. Y sí, a veces me dice, a veces ya un día como que de reojo la vio y así estaba más chiquita, o sea, se iba haciendo chiquita. Más chiquita, ajá. Pero de verdad pasaron meses para que se volviera así, porque de verdad en esa ocasión que yo la percibí así como con los picos, dije, no, es que estaba en el auge de que obviamente lo enviaron a propósito y pues en contra de su voluntad, ¿no? Entonces pues sí fue una experiencia bien rara y pues sobre todo fuerte, ¿no? Para esta amiga, porque pues le pasaron muchísimas cosas muy, muy feas. Sí. Muy bien. No, muy mal. No, muy bien que se deshizo. Sí, que se fue diluyendo. Sí, al final sí fue libre y ya. Sí. No hagan esas cosas. Tuvo un final feliz, pero sí, banda. O sea, si ya no los quieren, pues, o sea, no sean tan ojéis con la gente. Pues sí. Los zapatos ni a la fuerza. Exactamente. Sí, es correcto. Ok, bueno, chicas, pues yo creo que vamos a grabar otra vez, ¿no? Otro día. Sí. Creo que nos faltaron muchas cosas que sí, hay mucha que contar. Tela Ajá, sí, claro. Y bueno, amigos divagantes, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado este tercer capítulo de este podcast con mi amigo Mega y mi amiga Chantal, que próximamente van a estar aquí porque nos faltaron muchas cosas que decirnos. Bastantes. Y recuerden que es más divertido divagar en la oscuridad.